Nos acompaña ahora Paulo Villarroel, enfermero, científico de datos y creador de Hazla con Datos, una iniciativa que impulsa la innovación en salud pública. En su charla, Datos que curan, inteligencia que salva vidas, veremos cómo los datos pueden convertirse en herramientas poderosas para salvar vidas. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Em, Antes de partir, les quiero hacer eh, una pregunta. Em, Me gustaría que escanearan el código QR que está ahí arribita a la derecha y respondan si conocen o si habían visto alguna vez este dibujo, si les suena de algo. Ahí también está el QR para que lo puedan escanear. O meterse a la página de slido.com y colocar el código que está ahí encimita. Hay 16 personas, 20 personas ahí votando. Hay personas que lo conocen, eso me gusta. Recuerden que pueden escanear el QR o introducirse a la página de slido.com y colocar el código que está en la pantalla. Ya 32 personas, 33 personas, 70%, 35 personas. Vamos a esperar un poquito hasta que todos respondan, o la mayoría responda. Ya. Bueno, 40 y el 73%, la gran mayoría no lo conoce. Em, y eso, vamos a partir, vamos a seguir. 44. Pueden seguir votando mientras continúo con la presentación. Dame un segundito. Ya, perfecto. Em, Contarles que este dibujo, en realidad, corresponde, o se llama, el garabato del diseño. ¿Sí? Em, Viene del mundo del diseño de servicio y el mundo de la innovación. Eh, Dentro de las cosas que me ha tocado hacer y acompañar a distintas personas, tiene que ver mucho con el emprendimiento y desarrollo de proyectos de innovación, ya sea al interior de las organizaciones, como también de forma externa. ¿Ya? Ahí tengo esta academia donde tratamos de integrar e introducir a profesionales de salud que digamos, se formen en ciencia de datos, como es la con datos, pero también cuando me ha tocado estar dentro de las organizaciones públicas, em, el que al interior de las organizaciones se desarrollen, ojalá, focos o polos de innovación y tratarlos como proyectos. Este dibujo, este garabato, que es de Daniel Newman, lo que trata de representar es que al principio de los proyectos, cuando están todavía en foco de idea, em, son difusos, son enredados, es como estas madejas de lana que están todos enrollados, y en la medida que uno va aplicando distintos métodos y estrategias, se va desenrollando y uno puede ir encontrando un hilo conductor a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, hay una serie de actividades de búsqueda, de testeo, de planificación y de aprendizaje respecto a lo que se está haciendo, em, de tal forma de pasar de una idea a algo concreto que se puede probar y validar como en el negocio. ¿Ya? De alguna forma es ir disminuyendo la incertidumbre y el riesgo. Em, ¿Y por qué te dirán, pero por qué le estoy hablando de esto? Esta cosa que es como de diseño, de servicio,
en una conferencia dedicada a inteligencia artificial. Porque efectivamente lo que yo considero es que los proyectos de datos en general, tengan o no tengan algoritmos de inteligencia artificial, me parece que si uno los considera y los trata como un proyecto de innovación, como un proyecto de emprendimiento, en donde tenemos métodos para poder abordarlo, en general tienden a salir mucho mejor. Y eso en salud es particularmente importante porque al inicio la incertidumbre es bastante grande. Habitualmente los hospitales, las clínicas, la industria de la salud no es una industria que esté tan avanzada en este tipo de proyectos. Y si lo está, son elementos que son un poquito más de poca escala o siguen siendo proyectos muy aislados, pero que no tienden a trascender estratégicamente a toda la organización. Entonces hay muchos elementos de incertidumbre, y que hay que conocer el contexto, particularmente en el sector público. Estos dos libros, que son de Alexander Osterwalder, eh, son como la referencia a nivel mundial en general en modelo de negocios, propuesta de valor y llevar adelante o pasar de una idea a elementos concretos dentro de proyectos de innovación. Em, Porque cuando uno hace estos proyectos, debe considerar ciertos elementos. Primero, que sean factibles, ¿ya? Ahí, habitualmente, cuando uno desarrolla proyectos de datos, hay una etapa inicial de factibilidad o prefactibilidad. Eh, Tiene que evaluar que sean viables, que realmente se puedan hacer, pero principalmente que estos proyectos resuelvan un problema real, ¿ya? Y eso en salud es absolutamente crítico, ¿ya? Por el tipo de servicio que nosotros entregamos. Por tanto, esto que sea deseable, en realidad es un proyecto que la gente necesita, ¿ya? Ya sean los pacientes, la ciudadanía o, digamos, distintos funcionarios al interior de las organizaciones. Em, este autor, Alexander Osterwalder, diseñó este modelo que se llama como lienzo de propuesta de valor, em, que lo que hace es tener, primero, identificar bien cuál es tu cliente. Cliente podría ser alguien en el interior de la organización, podría ser un paciente, podría ser un grupo, un segmento de clientes bien identificado, en donde tenemos que entender qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores al tratar de conseguir eh, alguna cita médica, encontrar algún diagnóstico, acudir a un tratamiento, etcétera. También conocer qué cosas le satisfacen o le hacen un poquito más feliz dentro de lo que se puede, digamos, habitualmente en el contexto sanitario, pero tenemos que caracterizarlo bien. Y por otro lado, tenemos que nosotros como organización entender qué es lo que necesita, cuáles son las actividades, las tareas que tienen que realizar estas personas, cómo nosotros podemos aliviar esos dolores, esas molestias, y cómo podemos ser un productor o un facilitador de las felicidades o, digamos, lo que hace que la experiencia sea mucho mejor. Y eso debería tener un encaje. Y acá los proyectos de datos son súper necesarios de tener, particularmente cuando uno trata de resolver un problema de salud, porque las personas van a tener muchas necesidades, y nosotros tenemos que encajar con eso que está acá, ¿ya? Em, Esto lo quiero poner súper o sea, en importancia, porque muchas veces se parte cuando se hablan de proyectos de datos, o proyectos de ciencia de datos, proyectos de machine learning o implementación de algún modelo de machine learning o inteligencia artificial, eh, que se parte como por eso, por esa parte, y se olvida todo lo que está antes, ¿ya? ¿Qué problemas realmente quieren resolver? Y cómo puedes conectar realmente con la necesidad del otro y cómo este proyecto ayuda a eso, ¿ya? En algunos de esos sentidos, ¿ya? En cómo podemos ayudar a que las personas puedan hacer lo que tienen que hacer. Si tienen que ir a una cita, que realmente lleguen a la cita, que necesitan cambiar una hora, una citación, que puedan cambiar la citación, o si van a recibir su urgencia, que en realidad sean atendidos oportunamente, eh, en contexto de su categorización, su riesgo y una serie de otros elementos,
Pero también cómo podemos aliviar esos molestias, esos dolores, cómo podemos hacer que la experiencia sea más, con menos roce, pero también cómo podemos hacer que la experiencia sea mejor vivida de una forma más tranquila, digamos, dentro de todo. Entonces los proyectos de datos y los datos nos pueden ayudar a esos elementos. Em, También hay que entender que los distintos proyectos o iniciativas que uno puede desarrollar, lo puede hacer en distintos espectros, ¿ya? No necesariamente lo tradicional es que muchas veces se va como a la parte de salud individual, en donde están relacionados con tratamiento, con apoyo diagnóstico, con alguna clasificación particular de los pacientes que son atendidos. Pero no hay que olvidar que el espectro de aplicar mm, eh, distintas estrategias o ya en el sector de salud puede abarcar también aspectos de salud poblacional, ¿ya? Ahí es súper importante elementos de prevención, de promoción, de focalización de cierta estrategia a través de poder entender cómo se mueven o cómo se comportan distintos grupos, poder caracterizarlos a través de los datos ir dirigidamente a esos grupos, dado que habitualmente los recursos y el tiempo eh, no es infinito, así que hay que aprender a focalizar. Pero también pueden estar, por otra parte, en temas de sistemas sanitarios, en planificación, en control de gestión, en elementos asociados a detección de riesgo o detección de fraudes, elementos de facturación, etcétera. Elementos de calidad finalmente. ¿Ya? Y algo que también se tiende a ir a este tipo de algoritmos, a elementos de farmacia o asociados como al registro clínico, ¿ya? Que es donde habitualmente están este tipo de proyectos. Pero el espectro es grande, ¿ya? Este es un ejemplo de un estudio, o sea, no es un estudio, en realidad es un proyecto que se realizó acá en Chile, en un hospital que está asociado a atención de pacientes con cáncer, que lo que se buscaba que a través de modelos de procesamiento de lenguaje natural, se tomaron tres tipos de cáncer, de próstata, colorectal y cáncer de mama, y a través de la revisión de los informes de imágenes, acá tomaron en particular eh, eh, escáner y resonancias nucleares magnéticas para evaluar metástasis. Y lo que hicieron fue tomar el registro clínico, tomar los informes de estos procedimientos y a través, digamos, de este modelo de análisis poder detectar si había o no metástasis, de tal forma de apoyar o de facilitar el tratamiento, dado que esta característica tiende obviamente, a tener mucho impacto en el pronóstico y diagnóstico y obviamente tratamiento de los pacientes. Es un modelo que tuvo bastante buenos resultados y pueden ver arriba a la derecha que tiene indicadores bastante razonables, digamos, es F-score general de 0,84 y todos los indicadores bastante buenos en ese sentido. Entonces, estos modelos sirven bastante para apoyar em, esa iniciativa de hacer recolección y evaluación de elementos que pueden predecir o apoyar el diagnóstico de las personas. Lo que están viendo acá em, es una experiencia en un hospital público de la región metropolitana de Santiago, acá en Chile, que ya tiene, o estas fotos, digamos, son de hace varios años, de al menos unos 10 años probablemente, 8 o 10 años, en donde en ese momento a mí me tocaba liderar, digamos, un grupo del área ambulatoria del hospital. Em, y lo que quisimos hacer fue mejorar la atención de ese grupo de pacientes. ¿Qué grupo de pacientes? Pacientes que son derivados hacia atención de especialidad desde atención primaria y que tienen sospecha de cáncer. Lo que nosotros habíamos notado era que eh, la derivación era
o sea, era buena, pero había lentitud en la pesquisa de este grupo de pacientes y por tanto lentitud en la citación. Entonces lo que hicimos fue juntarnos con las personas, con sobrevivientes de cáncer, con pacientes que tenían cáncer, con familiares, etcétera, levantar ese requerimiento, entender qué realmente necesitaban las personas. Hicimos una serie de talleres de exploración, de diseño de servicio para entender lo que necesitaban y poder trazar al paciente, seguirlo, pero además poder utilizar datos para identificar dónde estaban los pacientes, si estaban derivados o no, si estaban citados o no, y establecer algunos modelos de riesgo de mortalidad, digamos, a corto plazo, de tal forma de hacer un flujo fast track de que este grupo hemos visto que tiene más riesgo que otros y por tanto lo vamos a introducir a un flujo ultra rápido para que eso no ocurra, digamos, y pueda acceder rápidamente al tratamiento. Lamentablemente, por características propias de los pacientes, muchos iban a cuidados paliativos. eh, pero era lo que estaban en cuidados paliativos y no se quedaban esperando ahí en listas de espera o una atención. Entonces, en ese sentido, utilizamos los datos para poder tomar la necesidad de los pacientes, que era que no quedaran ahí en espera, en una sensación que ellos tenían de desamparo, que fue lo que relataron en su momento. Los datos sirven para muchas cosas, sirven para medir eficiencia, para medir efectividad, para evaluar fraude o abuso o temas de problemas de calidad y también transparencia y potenciar, digamos, la fe pública, particularmente en el sector público. Em, También hay que considerar, y esto es relevante, que los datos no necesariamente son de buena calidad los que uno tiene. Hay que tenerlos muy, 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 muy claro, esos datos, porque al final el modelo que diseñan va a depender de sus datos iniciales, ¿ya? Y se empiezan a hacer elementos de limpieza o transformaciones manuales, claro, es poco escalable y tiene poco tiempo. Eh, También mencionarles que para ese tema es muy importante elementos de gobernanza de datos y elementos de calidad de datos. Y también sacar un poco de la mente que a veces por hype actual, por marketing, por el contexto que estamos viviendo ahora, por todas las empresas tipo OpenAI, ChatGPT y todos estos modelos, como que parece que todo se resuelve con un modelo o con un chatbot. em, Hay muchas cosas que se pueden hacer sin eso. De hecho, uno puede resolver muchos problemas, tanto públicos como privados, sin utilizar algoritmos de IA, pero sí utilizando datos de forma inteligente. Em, y es muy relevante entender aquello, em, porque uno debería entender esto como una especie de escalera, ¿ya? En donde para poder tener y utilizar adecuadamente modelos de inteligencia artificial, uno debería transitar, ir pasando por etapas para que sea robusto, para que sea ético y responsable el uso de los datos. Entonces uno debería partir por utilizar datos, mejorar la infraestructura, mejorar calidad de datos, mejorar elementos de gobernanza interna, empezar a trabajar, desarrollar estos proyectos de innovación, empezar a tener personas capacitadas y generar sistemas que te permitan tomar decisiones basadas en datos y luego de ello pasar al siguiente paso para poder utilizar este tipo de analítica un poco más avanzado. Finalmente, y todo esto lo hacemos porque creemos que los datos son necesarios, los datos sirven para apoyar decisiones clínicas, sirven para diagnosticar y apoyar o salvar vidas en general, y no solo eso, sino que para agregar valor a lo que estamos haciendo. Sirve para mejorar la experiencia de atención, que es algo súper relevante a día de hoy, mejorar la salud, obviamente, de la población, reducir costos, mejorar la experiencia también de las personas que entregamos salud y reducir tanto brecha y niveles de desigualdad que a veces algunas poblaciones se ven afectadas. Finalmente, siempre tenemos que recordar que los datos tienen que ser usados de manera ética y responsable, em,
Porque detrás de esas cifras, de esas tablas, de esos gráficos, de esos algoritmos que están ahí, que a veces hay personas que quizás puedan no entender, siempre detrás va a haber una persona o una familia que está esperando algo de nosotros y tenemos que actuar de forma oportuna, con la mayor justicia y con la mayor calidad eh, posible. Muchas gracias. Les dejo ahí un QR por si alguien quiere. Habitualmente en mi perfil de LinkedIn tiendo a publicar hartos temas en este sentido. Así que los dejo cordialmente invitados y muchas gracias por la invitación.